Hermanitos, ¿no Amén. vamos a hacer toque de chofar? Oh, sí, 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 sí. Hermanita Lore. Amén. Shabbat Shalom, hermanos, hermanos. Bendito sea el Padre quien nos permite compartir su palabra el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar la conclusión de la Parashat Terumá. Esta Haftará que abarca de Primera de Reyes 5, del capítulo 5, versículo 12, y capítulo 6, versículo 23. Amén, hermanos. Vamos a tocar vamos a tocar conceptos acerca de Terumá. También vamos a ver acerca de unos puntos de la obediencia y de dónde estamos cimentados. Dicho esto, vamos a empezar. En esta parashá vimos que en el estrón hebreo la palabra terumá significa ofrenda, sacrificio, contribución. Y deriva esta palabra del estrón hebreo rum, que significa estar elevado. Comprendemos entonces que una ofrenda eh, se comprende como un terumá se comprende como una ofrenda elevada, expresando una elevación espiritual al dar de un corazón generoso para contribuir en la obra del Eterno. Amén. Reconociendo primeramente que el Eterno provee todas las cosas y que de lo recibido de su mano es que le damos. Ayer nuestra hermanita Edith nos estaba explicando acerca de tres conceptos, que eran la sedacá, el diezmo y la terumá. El término sedacá se usa mucho para hablar del hecho de ayudar a los necesitados, y especialmente de manera económica. Este es el sentido de la palabra en boca de nuestro Adón Yeshua. Lo que está diciendo es que cuando se trata de ayudar a una persona que está en una situación de necesidad, está prohibido tocar trompeta, anunciar a otros lo que uno dé. Ahora, el diezmo es un mandamiento que debemos de cumplir, por lo tanto es obligatorio. Y la terumá, que no se hace en lo secreto, sino que se consagraba para la obra del Eterno aquí en la tierra. Esta se daba de una generosidad genuina, sin esperanza de recibir recompensa. Un ejemplo lo vemos con las mujeres que habían sido sanadas por nuestro Adón Yeshua. Ellas servían con sus bienes durante el ministerio de nuestro Adón para proclamar el reino de los cielos. Ellas daban con generosidad y servían por gratitud. Amén, hermanos. Ahora, dar una contribución, ya sea sedacá, diezmo o terumá, no es para beneficio del Eterno, sino para beneficio del pueblo. Y en esta parashá nos relata que de la contribución del pueblo se daría la edificación del tabernáculo, del Mishkan, que tuvo como propósito para beneficio la presencia del Eterno morando en medio del pueblo de Israel. Amén. Ahora, en esta Haftará vamos a ver la relación. En esta Haftará nos relata la edificación del templo, teniendo como personaje principal a Salomón. Pero detrás de la edificación del templo, el autor de querer llevar a cabo esta obra fue el rey David, y en su corazón hizo grandes preparativos antes de su muerte. Amén. Eh, Muchos recordamos eh, que la escena donde David habla al profeta Natán acerca de querer construir una casa para el Eterno y el por qué él no la edificaría, ya que David era un hombre de guerra, por lo tanto había sangre derramada en sus manos. Pero eso no desanimó a David en querer contribuir para esta obra. Y es aquí donde aprendemos que que un amor íntegro produce un servicio genuino, un servicio fiel hacia el Eterno. Amén. En Primera de Crónicas 21, 29:1 nos dice, después el rey David dijo a toda la congregación, solo a mi hijo ha escogido Elohim, él es joven e inmaduro, y la obra es grande, porque la casa no es para el hombre, sino para Adonai Elohim. Versículo 3. Además, en mi amor por la casa de mi Elohim, el tesoro propio mío que tengo de oro y de plata lo he dado a la casa de mi Elohim, además de todo lo que ya he provisto para la casa del santuario. Vemos entonces que David, en su gran amor y dedicación al Eterno, dispuso contribuir de su propio tesoro para la edificación de la casa. David reconocía que para el Eterno es dar lo mejor de lo mejor. El trabajo debía ser dedicado con mucha diligencia en hacer las cosas perfectas, tratándose del Creador. Amén. Ahora entendamos, el Eterno no ve como un hombre codicioso. El Eterno
es decir, el Eterno no vio cuánto oro y plata había dado David, sino lo que nació de su corazón, ese sentir de dar con amor, demostrando su fe, su emuná que tenía por el Eterno. Esto hizo que en su ofrenda voluntaria David se consagrara a sí mismo y consagrara también el servicio que hacía hacia el Eterno, así elevando su terumá. Algo parecido lo vemos en la ofrenda de la viuda, que en su pleno amor por el Eterno echó todo lo que tenía, dos moneditas de cobre que en ese tiempo valían muy poco, eh, mientras que los ricos daban lo que les sobraba. A lo que Yeshua decía de ella, dar más que todo. Y es que el Eterno no está interesado en el valor monetario, sino en la cantidad de amor y consagración al Eterno, que es lo que representa la ofrenda. Ese espíritu que impulsó por fe, por emuná, a dar todo lo que tenía aún de su propio sustento. Es decir, hacer una ofrenda desde un corazón generoso es una muestra de fe, de emuná hacia el Eterno. Ahora, el Eterno no está interesado si tú das, si tú das equitativamente o das más o das menos que otros. Él ve la honestidad que hay en nuestros corazones. Él ve lo que un hombre no ve desde por dentro. Él ve lo que hay en nuestros corazones. Amén. Eh, Así que no se vale decir también que cuando hagamos una terumá, poder jactarnos y decir, yo di más que tú, por lo tanto, el Eterno me bendecirá más. Así no funcionan las cosas. El Eterno, como vimos los ejemplos de aquí, no ve cuánta cantidad de dinero o de material tú puedas dar, sino lo que tú das desde un corazón genuino, desde un corazón que nace del amor. Esto hace que, un servicio que nace desde el amor siempre va a tener buenos resultados. Como resultado va a ser un servicio completo, un servicio pleno. No sé si me entiendo hasta aquí. Amén, hermanos. Ahora, el amor de David habría movido el corazón del pueblo a hacer lo mismo, actuar con un corazón dispuesto, un corazón generoso. En Primera de Crónicas nos dice, en Primera de Crónicas 29 nos dice, ¿y quién está dispuesto hoy a consagrar ofrenda voluntaria para Adonai? Versículo 9. Y el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón habían hecho su ofrenda a Adonai. Y también el rey David se alegró en gran manera. Amén. Y unido a esta parashá, vemos un espíritu similar con los hijos de Israel en el desierto, cuando fue construido el tabernáculo, el pueblo dando con alegría dispuestos de corazón. Y haciendo un paréntesis, una de las razones por la falta de alegría en este mundo, en esta vida, con frecuencia se debe a la falta de virtud en querer despojarse generosamente de sus bienes. Eh, Cuando cerramos la mano al que lo necesita, demostramos dureza del corazón, falta de empatía hacia las personas. Pablo nos exhortaba que recordáramos las palabras de nuestro Adón Yeshua. Nos dice las palabras de nuestro Adón Yeshua que hay más felicidad en dar que recibir. Y es que el que da se desprende de sus propios intereses. Amén, amados. En segunda de Corintios 9:7 nos dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al que da con alegría. Por eso es que los que tienen un corazón alegre pueden contribuir para la obra del Eterno aquí en la tierra. De esta manera, tanto la edificación del templo, del Bet Hamikdash, perdón mi hebrañol, perdón, tanto el templo como el tabernáculo, es una extensión de los corazones del pueblo, donde el Eterno desea morar. En segunda de Corintios 6:16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el santuario de Elohim, eh, entre el santuario de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos santuarios de Elohim viviente, como dijo Elohim, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo.
Esto nos enseña que la morada del Eterno es el corazón de cada uno del pueblo que ha entregado su corazón a Él mismo, que ha entregado esa generosidad al Eterno. Estos son el verdadero santuario de la presencia divina, donde cada uno de nosotros estamos edificando el cuerpo del Mesías, ya sean nuestros bienes materiales o tal vez dones espirituales. Estos deben de contribuirse desde un corazón generoso para beneficio del reino. Algo que vemos también en... eh, perdónenme, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amén. Ya estamos, hermanitos. Perdónenme de verdad. Bueno, siguiendo. Estábamos viendo que tanto ya sean nuestros bienes materiales o tal vez dones espirituales deben de ser contribuidos para beneficio del reino. Más adelante vamos a ver en Éxodo, cuando es la construcción del tabernáculo, a mujeres expertas que sabían hilar. También vemos a hombres, por ejemplo, a Bezalel y a Eliab, que ofrecieron sus servicios voluntariamente para la construcción del santuario. Eh, Amén, hermanas. Y es que cuando estamos entregando un servicio completo, cuando estamos entregando una terumá, nuestros corazones deben de estar dispuestos a contribuir. No debemos este, dar con falta de interés o por obligación, porque eso podría ser mal visto ante el Eterno. En Colosenses 3 16 24 nos dice, cuando hagas, hacedlo de corazón, como para el Adón, y no para los hombres, sabiendo que del Adón recibiréis la recompensa de la herencia, al Mashiach, el Adón, servís. Amén, hermanos. Entonces, hacer una terumá también requiere de humildad y gratitud. Reconocer de que hemos dado de lo que hemos recibido por parte del Eterno. Y algo que nos muestra aquí también es un ejemplo en David. David alzó una oración hacia el Eterno y esta oración muestra cómo es que debemos estar en nuestros corazones, qué es lo que deben estar en nuestras conciencias al dar una terumá. En Primera de Crónicas 29, del 11 al 14, nos dice, tuya es, oh Adonai, la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la alabanza, porque tú gobiernas todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. De ti procede la riqueza y la honra, y tú lo gobiernas todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Esto quiere decir que Adonai tiene el dominio del cielo como de la tierra, de lo espiritual como de lo terrenal. De ella puede dar abundancia, porque Él es dueño de todo, a Él le pertenece. En Él está el poder de dar y bendecir. Continuando, ahora pues, oh Elohim nuestro, nosotros alabamos y elogiamos tu nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que David en esta oración reconoció ser indigno tanto como del pueblo en dar algo al Eterno, a menos que él mismo, que el mismo Eterno les hubiera puesto en su corazón el espíritu de ofrendar y poner en sus manos los recursos necesarios para dar. David tenía humildad y no se jactaba de sí mismo, sino reconoció que todo esto era por la misericordia del Eterno. Amén, hermanas. Eh, Amén, amén. amén, hermanas. Eh, Amén, amén. Misericordia. Así que hermanos, nuestras conciencias siempre deben de estar en humillarnos y no elogiarnos, porque tan solo le devolvemos al Eterno un poco de lo que Él nos ha dado en toda nuestra vida.
El Eterno, nosotros no podemos dar al Eterno, no podemos pagar al Eterno algo tan grande. Y esto también incluye en lo que ha hecho por nosotros. Sabemos que el Eterno dio una ofrenda, nos mostró una ofrenda que es dar a su Hijo unigénito por todos nuestros pecados, para beneficio de todo el mundo. Esta es una ofrenda que Él ha hecho por todos nosotros. Amén, hermanos. Y pasando a otro tema, denme un momento, por favor. Eh, Perdónenme, denme un momento. Eh, por favor. Ahora pasamos al siguiente tema. Amén, amados. Ahora pasando al siguiente tema, vamos a ver acerca de la sabiduría. Y vamos a profundizar acerca un poco más de Salomón. Nos dice en Primera de Reyes 5:12 que el Eterno dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido. Empezamos el versículo viendo la relación entre el Eterno y Salomón, cumpliendo su palabra en él. Nos dice también dentro del tercer capítulo de Primera de Reyes que Salomón amaba al Eterno y andaba en los caminos de su padre David. Algo que también nos menciona es que el Eterno se le apareció en sueños en Gabaón y el Eterno le concede una petición. En Primera de Reyes 3:9 al 10 nos dice que Salomón le dijo al Eterno, da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai. Amén, hermanos. Así que reflexionemos una cosa. La primera y la máxima necesidad que debemos anhelar es tener un corazón entendido que pueda comprender los asuntos del Eterno, un corazón que sabe discernir entre el bien y el mal, poniendo como práctica el temor hacia el Eterno, que es el principio de la sabiduría. Pero en Santiago 3:13 nos dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Amén, hermanos. Así que entendamos algo. La posesión de un vasto conocimiento por sí sola no hace sabio a nadie. El carácter de cada uno de nosotros se comprueba por el fruto que producimos. Algo que nos menciona Santiago también y nos enseña es acerca de qué es la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría que es pura, libre de principios o metas terrenales, que es pacífica, está dispuesta a razonar, discierne entre lo bueno y lo malo, no es obstinada, está llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría también es sin incertidumbre, es decir, que no vacila de aquí a allá haciendo inestables sus caminos, sino se enfoca en cuanto a los pensamientos del Eterno, sin hipocresía. Ahora, hermanos, es muy bonito cuando el Eterno va revelando en nuestras vidas eh, conocimiento. Pero de nada sirve, hermanos, si no sabemos, de nada sirve si no ponemos en práctica ese conocimiento que el Eterno nos da. Un ejemplo, no nos sirve de nada si nosotros no sabemos la Biblia de atrás para adelante. Lo que el Eterno busca de nosotros y nos pide es que la pongamos en práctica, que esa Biblia no esté ahí como un adorno, sino esté en nuestros corazones. Es decir, antes en las religiones podíamos poner las Biblias en nuestras mesas y abrirlas en el Salmo 91 para que esté ahí protegiéndolos, pero eso no es el sentido. Adonai quiere que nosotros llevemos esa Biblia a nuestros corazones, que podamos caminar. Nos dice que la Torá es lumbrera a nuestros caminos, esta luz que nos da sabiduría. Así que no podemos menospreciar los mandamientos y solamente llevarlos en nuestras mentes. El Eterno quiere que nosotros seamos luz a través de su palabra. Amén, hermanos. Algo que vemos también eh, en Primera de Reyes, es que pero nos dice en Primera de Reyes 11, del 1 al 2, pero el rey Salomón amó además a las hijas del faraón, eh,
y a muchas mujeres extranjeras, gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel, no os podéis llegar a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Que no podemos cruzar ese marco de protección que el Eterno pone alrededor de nosotros. Aquí vemos que Salomón pasó por alto ese mandamiento y por lo tanto fue el decline de toda la sabiduría que él tenía, pues esto lo apartó de Adonai. Así que analicemos nuestras vidas, hermanitos, y estoy hablando ahora de los que conocemos Torah, porque no estamos exentos a flaquear. Así como Salomón, no podemos cruzar ese cerco de protección, porque si nosotros somos permisivos como el pecado, con el pecado, eso se volverá nuestra piedra de tropiezo en un futuro. Así que si desde ahora se nos está enseñando acerca de lo que es bueno y escogemos el no hacerlo, se nos contará como pecado. Amén, hermanos. Algo que me gusta del apóstol Pablo es que nos decía que no nos dejemos engañar. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y cuando dice que no nos dejemos engañar, es lo que exactamente quiere el adversario, a Satán, que hagamos. Él nos quiere engañar para que podamos pensar, tenemos gracia, hay perdón, pensando que podemos caer en el mismo pecado una y otra vez. Y Dios y el Todopoderoso nos perdonará. Y claro que hay perdón, hermanos, pero cuando uno ya peca por obstinación, recae juicio sobre él porque entendamos que el Eterno no puede ser burlado. Amén, hermanos. Así que eh, tenemos que poner en práctica ahora lo que se nos está revelando a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, y no ser inestables en nuestros caminos. Cuando cruzamos ese cerco de protección que es la Torá, ¿qué creen que va a pasar? Aumentará el peligro de la tentación, podemos caer en esa muerte espiritual de la cual el Eterno nos había sacado. Eh, amén, hermanos, porque así que de nada sirve que hablemos de lo que predicamos si nuestra conducta es otra ante los hombres. Si hablamos de arrepentimiento y estamos actuando como el mundo, eso hace ante los hombres que nos vean como una religión más. Además, muchas veces podemos decir que no somos débiles, que el pecado no nos dominará, pero recordemos que no son nuestras fuerzas las que nos mantienen firmes ante el pecado, sino es el Eterno. Y jugar con su paciencia o jugar al ser fuertes o creernos y jactarnos, eso ante el Eterno lo vería como un orgullo. Cuando es Él quien nos mantiene, Él es quien nos mantiene nuestros ojos vivos para escuchar su palabra, para ver su palabra y nuestros oídos para escuchar sus escrituras. Y así varias situaciones, pero tengamos en cuenta que el Eterno quiere que nos entreguemos a Él de lleno y no a medias. Eh, Eh, amén. Muchas veces, hermanitos, podemos decir o podemos ver en nuestros ojos algo que puede ser tentativo, que puede ser de peligro, que nos haga declinar. Así como Salomón, lamentablemente cruzó esa barrera de la cual el Eterno dijo que no lo hiciera. Nosotros también podemos ser la misma ocasión. Como dije, nosotros no somos mayores que Salomón. Salomón era un hombre sabio. Nosotros también se nos ha dado sabiduría. Y por lo tanto, la vida de Salomón podemos aprender que debemos de ser más cautelosos, más prevenidos en la forma en la forma de ver las escrituras. Porque, como repito, de nada sirve que nosotros aprendamos y nos llenemos de conocimiento y ese conocimiento se quede en un vacío. A lo que me refiero es de que se use en vano solamente, que no lo pongamos en práctica. Así que en este tema, hermanitos, como dije antes, la Torá y todas las enseñanzas que nos da la Biblia eh, son para bienestar de nosotros. Esa es una instrucción de vida para poder caminar rectamente a los ojos del Eterno.
no caminar por él y desviarnos de los caminos del Eterno, podría caer podría hacernos en nosotros en deshonra. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, Dina. Dina, podemos ver en Dina que ella se apartó de ser cerco protector de su familia, quiso experimentar lo que había en el mundo, quiso adentrarse y por lo tanto, por adentrarse fue mancillada, cayó en ese pecado. Eh, bueno, y también afectó a otros. Así nosotros, hermanitos, nosotros no podemos salir de ese cerco que el Eterno nos cubre, que nos pone alrededor, para adentrarnos, volver al mundo, para poder quitar esas ansias de la curiosidad que hay de nuevo ahí. ¿Qué pasa si nosotros volvemos? Amén, hermanos. Y hay otras situaciones. Aquí también nos dice que en este versículo que Salomón puso su amor en extranjeras. Pero al principio vemos que en el principio había dicho que también el Salomón amaba a Adonai. ¿Y esto qué nos enseña? Que debemos de tener cuidado en dónde ponemos nuestro amor, porque así podemos amar al Eterno, pero también podemos llegar a amar los afanes que más tarde nos terminarían apartando nuestros corazones del Eterno. Eh, a nuestros corazones al Eterno. Debemos discernir los sentimientos que no están fundados en la Torá. Nada más que la obediencia nos hará saber si estamos en el verdadero amor que el Eterno le agrada, porque los sentimientos pueden engañarnos. eh, eh, los sentimientos pueden engañarnos, pero eh, los sentimientos pueden engañarnos, llevándonos a hacer lo contrario a la voluntad del Eterno. Los sentimientos que vienen desde nuestros corazones y no desde la obediencia, vienen a ser cambiantes e inestables, por lo que fiarse de ellos puede ser un gran error. Eh, Ahí es aquí. ¿Alguien que me pueda leer Proverbios 28:16? Hermanitos. Amén, hermanito. Amén, hermana. Palabra del Eterno, Proverbios 28, versículo 16. El príncipe faltó de entendimiento, multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Eh, Creo que me equivoqué, es Proverbios 28, 16. 16. Ajá, Sí, sí, ese es, hermanito. También entonces tiene era Proverbios Proverbios 14, 28, 16, 26. Proverbios 28, 28, 20. 26. Ok, 26, hermanita, me equivoqué. ok. Palabra del Eterno. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén, hermanos. Y este Amén. versículo quiere decir de aquellos que se basan en sus impulsos y planes que vienen que vienen desde el corazón y no desde la obediencia. Hermanita, ¿puede leer Proverbios 14, 16? Sí, hermanito, aquí lo tengo. Permítame. Ok. Palabra del Eterno. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. Amén. Y este versículo quiere decir que el verdadero sabio, actúa con cautela, es cauteloso, examina cada acción y cada pensamiento a la luz de las escrituras. Pero el insensato que con arrogancia confía en sí mismo, este se convierte en presa fácil de Hasatán, que lo hará caer en una trampa de la cual difícilmente va a poder escapar. Una vez que nuestra desobediencia produce fruto, nos llevará a estar de nuevo muertos espiritualmente. Esa luz que resplandecía sobre nosotros se volverá tinieblas. En Proverbios 4:23 nos dice, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Así que vemos que de la abundancia del corazón procede el bien y el mal de nuestras vidas. Entendamos que el pecado consiste en complacer los deseos del corazón, que es perverso y engañoso, según Jeremías 17, según Jeremías. Por eso es necesario ser diligentes en mantener la mente entregada al Eterno, el único que la puede mantener pura. Amén, hermanos. Ahora pasemos el último tema. Este es un estudio muy pequeño, hermanitos.
en- eh, aquí, antes de leer el versículo, nos decía que habían pasado 400 años después de la salida de los hijos de Israel y se nos comienza a describir la construcción del templo, para que en medio de toda la construcción el Eterno le dé una promesa a Salomón, incluido con una advertencia acerca del templo. En Primera de Reyes 6 nos dice, y la palabra de Adonai fue dirigida a Salomón diciendo, en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones en práctica mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Amén, hermanos. Eh, Así que nos dice, así que nos dice que 400 años han pasado y durante la travesía del pueblo de Israel en esos 480 años en el desierto y la entrada a la tierra de su heredad, a la tierra de Canaán, el Mishkan que estuvo en el desierto fue puesto en Silo, donde más tarde la presencia del Eterno por la desobediencia del pueblo abandonó su morada que es en Silo. En Salmos 78, 56 al 61 nos dice, pero ellos siguieron tentando al Elohim Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar al Elohim al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Elohim lo oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo, permitió que el arca de su poder fuera capturada y se dio su gloria a manos enemigas. Entonces vemos, hermanos, que la desobediencia y la obstinación trajo el rechazo del Eterno a Israel. Y desde una perspectiva, el Eterno le instruyó a Salomón que para que se mantuviera ahora este templo que él está haciendo, la roca principal que debía poner como cimiento sería la obediencia a los mandamientos. Y vemos que esto no pasó. Más adelante, principalmente por la desobediencia de Salomón, trajo división y más juicio a toda su casa. Ay, no, ¿qué pasó otra vez? Amén. Entonces vemos que, que así como el tabernáculo en Silo fue destruido. Bueno, no, perdón, disculpe. El tabernáculo en Silo, la presencia del Eterno, ya no moraba ahí. Vemos que también pasó lo mismo con el templo, que en el templo que había hecho Salomón. Fue destruido el templo en mano de sus enemigos y la presencia del Eterno, este, se apartó. Y muchas veces puede pasar en nuestras vidas que el Eterno pone delante también de nosotros, así como Salomón, la advertencia y la promesa, la bendición y la maldición. Y nosotros tenemos esa libre decisión de escoger cuál camino debemos seguir, pero eso no va de las consecuencias de nuestros actos, eh, que puedan ya ser bien en nuestra casa o el mal. Así que no sea puesto nuestro cimiento en nuestra propia sabiduría, tomando decisiones y tomar en cuenta al Eterno. Porque así como Salomón, nosotros debemos escuchar y poner en práctica lo que se nos está lo que se nos está instruyendo para no ser destruidos, que de nuestras propias malas acciones y estas no lleguen a afectar a nuestra casa. Así que tengamos cuidado y analicemos nuestras vidas, dónde estamos parados, si estamos bien con el Eterno, porque hay veces donde somos zarandeados por las falsas enseñanzas, tribulaciones o perezas espirituales, donde nos podrían apartar de la fe. Y esto es a causa de que ponemos nuestro cimiento no en la obediencia, sino en poner las decisiones en nuestro propio corazón. Ya dijimos que el corazón es engañoso, por lo tanto, confiar en él nos podría desparramar. Este, Algo que podemos comprender y algo que Yeshua nos enseñó,
que en una de sus parábolas acerca de los dos cimientos, él llamaba sabios a aquellos que escuchaban y ponían en práctica sus enseñanzas. Estos estaban cimentados sobre la roca, pero llamaba necios a aquellos que escuchaban y no ponían en práctica su palabra, comparándolos a una casa que se construía sobre la arena y por lo tanto, al ser golpeada, se derrumbaba. Y es que el conocimiento pleno no se encuentra en la sabiduría humana, sino en nuestra relación con Adonai. Cuando tenemos intimidad con el Eterno, entendemos su voluntad sobre nosotros, aprendemos a vivir conforme a sus instrucciones. Este es el cimiento, el verdadero cimiento sólido sobre el cual debemos construir nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora en conclusión, como ya había dicho antes, una muestra de terumá por parte del Eterno eh, que Él hizo en beneficio de todos al dar a su Hijo unigénito, Yeshua, su palabra hecha carne por nuestros pecados. De esta manera amó al mundo, enseñándonos que el sacrificio agradable a Elohim es el espíritu quebrantado, el corazón humillado y contrito, es decir, al hombre que está dispuesto a hacer todo lo que Él le pida sin oposición. Y así en Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua, el Mesías, una vez y para siempre. Y así nosotros, ya que el amor, entendamos que el amor, el verdadero amor es la plenitud de la Torá. Cuando nosotros obedecemos la Torá, estamos teniendo verdadero amor hacia el Eterno. Esto significa que estamos construyendo nuestro cimiento, nuestra base con obediencia al Eterno. Eh, y esta debe ser nuestra ofrenda también al dedicarnos como sacrificio vivo a través de nuestra obediencia. Amén. Shabbat shalom, hermanos. Gracias.